oportuna, sino la legalmente viable, para efecto de poder atender de manera oportuna y mitigar los enormes daños que ha tenido pues la desgracia que se ha suscitado en 2 temblores en nuestro país en las últimas semanas. Esta iniciativa, que ya firmamos al momento 16 senadores, pretende abordar 3 temas principalmente. Primero, la necesidad de los recursos. Actualmente el Fonden para este año solamente cuenta con una bolsa de poco más de 6,000 millones de pesos, de los cuales definitivamente está muy claro que van a ser totalmente insuficientes para atender la magnitud de este desastre. Por otro lado, también esta iniciativa atiende a la urgencia con la cual se requieren los recursos, que bueno, yo creo que eso no requiere mayor explicación, es más que evidente. Y por último, le otorga legalidad y orden a todo lo que se ha dicho y comentado alrededor de ese tema. ¿Por qué? Porque hoy la Constitución es la que otorga estos recursos y las reglas de disposición de estos recursos también son muy claras. En consecuencia, pues nosotros, en lugar de estar buscando cómo darle la vuelta a lo que ya actualmente está establecido, o en muchas ocasiones, pues, en algunas propuestas que hemos visto, pues hasta pretendiendo violar lo que marca la ley, es por ello que estamos emitiendo este decreto de emergencia, que precisamente lo que pretende es dar la disposición de estos recursos con toda la legalidad. ¿Y qué es lo que pretende esta propuesta que estamos suscribiendo? Bueno, suspender con este decreto de manera transitoria, de manera temporal, hasta el 31 de diciembre de 2018, las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, con las siguientes características. Lo podremos dividir en 2. Primero, 31 de diciembre de 2018. Lo dividiríamos en 2. Primero, para los recursos del 2017, al suspender esto, lo que haríamos es el saldo restante de este año, que es de poco menos de 4,000 millones de pesos, que es para actividades ordinarias, retirar el 85%, que sería poco menos de 1,000 millones de pesos, ¿sí? Y para el 2018, al continuar suspendida la aplicación del 51, lo dividimos en 2 también, el 85% de actividades ordinarias que está previsto ya en el paquete económico de poco más de 4,300 millones de pesos para actividades ordinarias, y el 50% de las actividades de campaña, que es de poco más de 2,150 millones de pesos. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, para 2017 el Congreso de la Unión ejercería su facultad constitucional para, mediante una norma posterior, con rango, forma y materia de ley, se suspenda transitoriamente el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. Con esto se liberarían de manera inmediata para este año esos casi 1,000 millones de pesos, y pues irían a dar para incrementar el fondo del Fonden para este año. Y para el 2018, estas 2 partes que comentábamos, bueno, pues ya sería un tema que, al estar suspendida la aplicación del artículo 51, para el 2018, en la discusión del presupuesto en la cual van a entrar los diputados en próximas semanas, pues ya puedan retirar el 85% de lo que ya está previsto en ese presupuesto para actividades ordinarias, el 50% de actividades de campaña, y el saldo restante pues sería lo que quedaría ya solamente para disposición dentro del presupuesto del INE. De esta manera lo que estamos haciendo es pues atender de manera inmediata y legal la necesidad de recursos para la atención de los enormes daños que provocó este sismo. Pero hay que aclarar otra cosa también. Esta iniciativa, que es de manera temporal hasta el 31 de diciembre de 2018, no está peleada con la otra que también presentamos desde enero de este año un grupo de senadores, que es la modificación al artículo 41 constitucional, mediante el cual ya podríamos generar una solución a largo plazo, la cual, esta solución pues de hecho pues es muy similar a la que está proponiendo el Frente Ciudadano, y con la cual pues por supuesto que también sigue puesta sobre la mesa, como bien comentaron ayer algunos compañeros, particularmente el senador Gil y el senador Lozano. Esta iniciativa pues duerme aquí en el Senado de la República desde hace meses, y nos parece que es muy importante ya ofrecer una solución a largo plazo, por lo cual esta iniciativa que estamos presentando hoy no sustituye de ninguna manera a la modificación constitucional, que ya representa una solución a largo plazo, pero que desafortunadamente en este momento, por los tiempos en los cuales nos encontramos y al haber ya iniciado el proceso electoral formal del 2018, pues ya no sería aplicable. Es cuanto, y pues no sé si algún otro compañero quiere hacer algún comentario al respecto. ¿Preguntas?
Gracias, buenas tardes. Tengo un par de dudas técnicas. Aquí, bueno, se inaplica la legislación secundaria, en este caso en materia electoral. Se busca una ruta de legalidad. ¿No estaría, dado que el financiamiento de los partidos políticos está anclado en la Constitución, no estaría violando la Constitución de alguna forma? Dos, quien inaplica, hasta donde yo tengo conocimiento, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el control que tiene, ¿no?, de la constitucionalidad, de la convencionalidad. ¿No sería ilegal inaplicar una norma, cosa que tendría que hacer el Tribunal Electoral? Y ¿no sería más fácil que la Cámara de Diputados, mejor si todos los partidos políticos ya expresaron su gran deseo de regresar el dinero, pues mejor reasignen allá en Cámara de Diputados si es más fácil? Gracias. Empiezo por esa última parte. Justo lo que dice el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos es que el monto del financiamiento no es modificable por ninguna instancia. Lo que dice el 51 es que el resultado de la aplicación de la fórmula debe impactarse de manera directa en el presupuesto de egresos de la Federación y no puede ser modificado ni por la Cámara de Diputados, ni por la Secretaría de Hacienda, ni por el INE. ¿Cuál es la razón de esa regla? Es la historia de la transición democrática. Para que una mayoría en la Cámara de Diputados o una mayoría en el INE no pudiera alterar las fuentes de financiamiento de los partidos políticos, se petrificó la regla primero en la Constitución y después en una ley. Y esa es la razón por la cual es indisponible para cualquier autoridad. De hecho, cuando determina el presupuesto el INE, tal cual se impacta en el presupuesto y tal cual se tiene que aprobar por parte de la Cámara de Diputados. Es el único concepto de gasto en el sistema constitucional mexicano que está determinado por ley. Ni los fondos para salud, para educación, para protección civil tienen esta naturaleza. Es una particularidad del financiamiento de los partidos políticos. La inaplicación, en efecto, es resultado de un caso, de un litigio, y es una función jurisdiccional. Pero el Congreso, cuando emite las normas, determina cuál es la vigencia de las normas, tanto la de inicio como la de final. Nosotros decimos, cuando emitimos un decreto, el decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y hasta tal fecha. Uno de los componentes de las normas es la determinación de la vigencia. Y hay normas que tienen determinada su vigencia tanto en el inicio como en el final. Lo que hacemos es crear una regla transitoria de un año que deja sin efectos el artículo 51 por un año, de tal manera que no hay obligación de impactar el presupuesto de los partidos en el presupuesto general del país. Ahora bien, ciertamente la Constitución establece las variables de cálculo del financiamiento de los partidos. Dice el 65% de la unidad de medida y actualización por el padrón electoral. Pero luego dice la Constitución en los términos en los que establezca la ley, y es el 51 el que establece la manera en la que se calcula justamente el financiamiento de los partidos. ¿Por qué esto es relevante? Porque es la ley, no la Constitución, la que establece la forma en la que se calcula el financiamiento. Nuestra propuesta es una suerte de ley transitoria por un año que deja sin efectos el artículo 51, que es la regla que establece el procedimiento de cálculo del financiamiento, y entre tanto, estos meses que faltan del 2017 y el año completo de 2018, se establece una regla transitoria con una reducción sustancial del 85% de actividades ordinarias y del 50% de actividades de campaña. Como lo ha explicado el senador Lavalle, esto implicaría que en 2017 tendríamos la posibilidad de reasignar 1,000 millones de pesos de manera inmediata y en el 2018 otros 5,000 millones. Es una solución rápida. En una sesión la puede resolver la Cámara de Senadores y en otra sesión la puede resolver la Cámara de Diputados. Se necesita mayoría simple, la mitad más uno de los individuos presentes en las sesiones. Requiere solamente voluntad política, es un dictamen de 3 artículos, no representa mayor complejidad, lo único que necesita es que tengamos voluntad. Y como dijo también el senador Lavalle, esto no rivaliza, no riñe con la solución estructural, que es ir a una reforma constitucional para reducir de manera definitiva y estructural el enorme gasto del financiamiento
público. Pero no solamente eso, revisar los topes de campaña. Los topes de campaña están asociados al monto de financiamiento público. Si modificamos el financiamiento público, tenemos que modificar también los topes de gasto y también los topes de aportaciones individuales que vienen de los privados. No es únicamente una reforma de bajar el financiamiento, es una revisión integral sobre las reglas del juego democrático en nuestro país, y eso necesita tiempo y necesita un análisis serio, un análisis cuidadoso y responsable. El decreto de emergencia nos permite en este momento tener recursos para asignarlos directamente al Fonden y poder no solamente atender a las familias damnificadas, sino sobre todo emprender el camino de la reconstrucción. Buenas tardes. ¿Por qué no lo presentaron hoy en el Pleno para que se abriera? Bueno, yo no escuché la presentación oficial en el Pleno, nada más vi a la senadora presentando un asunto de reforma agraria, tenía que ver con el asunto de tierras. Yo no escuché a alguno de ustedes presentándolo en el Pleno, estuve muy pendiente, salvo que se me haya ido. Pero, o sea, está en la Gaceta, pero no lo presentaron en el Pleno, que es el inicio formal del proceso legislativo. Entonces, le quiero preguntar por qué no se presentó en el Pleno, si hay esta urgencia de que se apruebe prácticamente de manera inmediata. 2, ya hablaron con el resto de sus compañeros del PAN, con sus compañeros del PRI, con sus compañeros del PT, con sus compañeros del PRD, para poder construir esta mayoría y se apruebe este asunto. Y lo digo porque, por ejemplo, hoy el senador Alejandro Encinas también presentó un tema similar al de ustedes, que sea un decreto, que no sea un asunto de reformas de ley. Entonces, ¿cómo van esos consensos, tanto dentro del PAN como con las otras fuerzas políticas? 3, ustedes han evidenciado en este momento que lo que hemos escuchado en las últimas días no es más que una demagogia política mediática, en la que se están vendiendo cosas que legalmente no son posibles realizar. Ante esta evidencia mediática, ¿hay dentro de ustedes alguna estrategia mediática para tratar de que los ánimos tan elevados socialmente que están gritando queremos quitarles todo el dinero puedan atemperarse y puedan entender que hay reglas electorales que se crearon para evitar mal uso de este dinero que es meramente para asuntos electorales? Gracias. Gracias. Yo respondería a la primera pregunta, Leti. Efectivamente, hoy se presentó en el Pleno esta iniciativa. No se presentó en tribuna, pero se presentó en el Pleno y será turnada a las comisiones correspondientes. Es un acuerdo de la mesa directiva que únicamente una iniciativa por grupo parlamentario sería presentado en la tribuna, y el Partido Acción Nacional decidió que fuera la iniciativa que presentó la senadora Calderón la que se presentara en tribuna. Pues fue una decisión que se había tomado con antelación y yo creo que muy oportuna, pero está presente en el Pleno. Hoy se turna a comisiones para su discusión y análisis. En términos del trabajo que se está haciendo con otras fuerzas políticas, creo que es evidente que hay la posibilidad de construir una mayoría. El senador Encinas está presentando pues una iniciativa muy similar a la nuestra, y yo creo que sí hay posibilidades de empezar a construir y de sacar adelante esto. Nosotros lo que proponemos es una solución responsable, jurídica y políticamente viable, que justamente le dé salida al reclamo social, pero que lo hagamos bien. Es un ejercicio de creatividad política que tiene encuadre en nuestras reglas, tanto electorales como en las reglas constitucionales. Lo podemos hacer rápido y bien, de eso se trata esta propuesta. Tenemos que ser sensibles a la demanda de los ciudadanos con respecto a la reducción de los recursos que utilizan los partidos políticos. Y lo que tenemos que hacer en el cortísimo plazo, como decíamos, no riñe con la discusión sobre una reforma constitucional de gran calado que disminuya los recursos, tanto de procedencia pública como de procedencia privada y extralegal. Es el desafío que tiene la democracia mexicana, pero eso requiere tiempo. Es una reforma constitucional que requiere mayorías calificadas en las dos cámaras, que requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, que tiene una complejidad política mayor. Después de una reflexión en nuestro grupo parlamentario, en los que suscribimos esta iniciativa, hemos llegado a la conclusión de que hay una salida viable
de corto plazo que es profundamente responsable, que nos permite darle salida a la demanda ciudadana sin caer en demagogia ni en populismos que solamente frustren la expectativa. Hay que tener mucho cuidado, no le podemos meter el dedo en la boca a la gente, no podemos engañar a la gente, no se puede reducir, eliminar de un plumazo el financiamiento público porque tiene muchas implicaciones, sobre todo cuando ya ha iniciado el proceso electoral. Lo que sí podemos hacer es reasignar 5,000 millones de 2018 y 1,000 millones en el 2017 para las tareas inmediatas de reconstrucción de las comunidades afectadas por los sismos y por los desastres naturales en general, porque nuestra propuesta no solamente implica que los recursos se vayan a la atención de los sismos, sino a los desastres naturales. Hay que recordar que este país también está en un proceso de reconstrucción ahí donde tuvieron afectación los huracanes, y buena parte de los dineros que están en el Fonden tienen que destinarse también a las tareas de reconstrucción ahí donde pegaron los huracanes. Tenemos que ampliar la respuesta del Estado en términos presupuestales para atender tanto los sismos como desastres naturales previos. Pero una última cosa, Leti, porque es muy importante lo que comentabas. A ver, efectivamente, o sea, se han presentado muchísimas alternativas y muchas propuestas desde el punto de vista mediático. Legalmente o al menos formalmente aquí en el Senado, pues se han presentado pocas. Lo que es una realidad es que pues todas las diferentes fuerzas políticas y pues prácticamente todos los legisladores están hablando de lo mismo, de atender no solamente esta enorme necesidad de recursos, sino también atender lo que hoy representa una exigencia ciudadana prácticamente generalizada. Lo que estamos haciendo con esta propuesta es darle formalidad, darle legalidad y darle orden a todas esas propuestas para que sea viable. Estamos haciendo viable que todo lo que están saliendo a decir los actores políticos se pueda hacer realidad de una manera legal, de una manera urgente y de una manera viable. Mira, Leti, y un poco también para responder por qué fue que en tribuna hoy no se hizo algún comentario, es que lo hicimos el día de ayer. Precisamente el senador Roberto Gil, el senador Lavalle, yo mismo, hablamos de la pertinencia de este decreto de emergencia. Y hablamos de una cuestión que me parece muy importante, que también contesta o intenta responder a tu pregunta. ¿Por qué es pertinente el decreto de emergencia? Porque única y exclusivamente va a liberar recursos de inmediato para ser destinados al Fondo de Desastres Naturales y atender también de inmediato la contingencia. Y eso nos abre el espacio para otro tipo de negociación, porque entonces ya viste que todos los partidos políticos tienen una forma distinta de aproximarse a la solución del problema. Algunas muy respetables, otras francamente ridículas. Pero lo que no podemos hacer es entramparnos con que, sí, pero le quitas esto, le agregas el otro, entonces no vamos a llegar a un consenso. Si solamente nos concentramos en liberar los recursos ahora, por un decreto que jurídicamente es viable, entonces todos estamos de acuerdo y nos abre la oportunidad y el espacio de discutir lo que de mediano y largo plazo es necesario para el país, en términos de democracia, de financiamiento de partidos políticos, etcétera. Sí creemos que en ese sentido, si verdaderamente hay voluntad política, vamos a tener esas mayorías, que es una mayoría simple, la mitad más uno de los individuos presentes en ambas cámaras del Congreso, y se acabó. Por eso es que también ustedes podrán ver que tenemos un número muy importante de senadores del PAN apoyando esto, porque es pertinente económica y socialmente, y porque jurídicamente es muy robusto. Buenas tardes. Entonces, ¿ustedes verían un peligro para el próximo año cuando se elige en el 18 al nuevo presidente de la República, al quedarse los partidos sin presupuesto? ¿Verían un peligro? Y esto de desaparecer las plurinominales de los senadores y diputados, prácticamente sería imposible hacerlo también en esta temporada. Y lo otro, quienes definitivamente determinarán el presupuesto y podrán recortarlo serán los diputados. Si ahí deciden en la Cámara de Diputados ya no dar presupuesto a los partidos, ¿eso podría proceder o no procedería? Vamos, hay una última pregunta, entiendo. Hay una pregunta, ¿no? Bueno, respondemos en tanto será la última pregunta y parto de esta última parte. Ya está evidenciado que la idea de esta colaboración entre cámaras es posible. Legalmente tenemos la posibilidad de poder establecer este decreto de emergencia, particularmente en dos características: la inmediatez, por el apoyo que se requiere, y la voluntad que esperan los mexicanos para ser solidarios con esta circunstancia. Esta situación nos lleva precisamente a hacer uso de la atribución legal que tenemos cualquier legislador,
sea del Senado o de la Cámara de Diputados, para iniciar cualquier decreto. La primera pregunta que haces con motivo de las amplias propuestas que se han presentado, en concreto los plurinominales, también hemos comentado y sostenemos que sin duda habremos de reconstruir la confianza con la gente, habremos de reconstruir el tejido social, habremos también de poder de volver a la ética de la política, y eso va a implicar que no volvamos a la normalidad. Tenemos que establecer reformas que le vuelvan la confianza a la gente en la política y en las instituciones. Y sin duda nos va a llevar a revisar la parte de la integración de las cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y particularmente el tema de los plurinominales. Yo creo que hay mucho enojo en la gente y también una respuesta grandísima de la gente para ayudar a los ciudadanos, a sus a los que están atrapados, estuvieron y demás. Y creo que esto aprovechó un poco para levantar más el enojo, y de ahí que varios partidos políticos han hecho propuestas que antes habían rechazado. Yo creo que tenemos que concentrarnos ahorita en la emergencia, que es cómo financiar y cómo ayudar desde nuestros partidos políticos a la reconstrucción. Los otros temas creo que también tenemos que ponerlos en la mesa y ponerlos en su justa dimensión y hacer escenarios de quién se beneficia más de que se quiten o se pongan los pluris. Yo me acuerdo que cuando el PRI era único, pues nomás él mandaba. Hay que ver el sentido de las cosas. Por supuesto que hay compañeros nuestros y nosotros mismos hemos pedido que se modifique, que se reduzca, que se quite, etcétera, etcétera, los pluris. Yo creo que lo dijo muy bien ella, aprovechar y aumentar el enojo y etcétera. Creo que tenemos que enfriar la cabeza, poner en su justa dimensión, revisar cómo ha sido el avance, los números, si los partidos políticos de oposición han crecido. Creo que no puede ser así como de rápido, como tenemos que tomar la decisión de cómo generar recursos para que se responda a la necesidad de reconstrucción y de a los damnificados acompañarlos, reparar su daño en lo que cabe, etcétera, etcétera. Y lo otro tenemos que verlo, sí como una demanda de revisar el sistema político, porque se ha modificado terriblemente, porque la participación ciudadana tal vez debe ser más directa, pero eso tenemos que hacerlo con toda la calma del mundo. Nosotros hemos propuesto la disminución de los pluris hace mucho. Un compañero nuestro, Jesús Santana, dice que es una de sus razones. Entonces no es un tema nuevo, es un tema otra vez de oportunismo de repente, y tenemos que verlo con la cabeza muy fría. Tenemos que ver cómo hay una representación plural de la ciudadanía en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y sí tenemos que hacerlo con cabeza fría, revisando cómo tiene que ser el sistema político mexicano, no a la emergencia hay que acudir con el tema de los recursos, a la sensibilidad política y a la modificación de las fuerzas políticas y de la mucha mayor participación ciudadana directa. Tenemos que atender a revisar el modelo de sistema político de nuestro país. Nada más. Sí, brevemente. De este tema, muchísimas gracias. Hay más de 18 iniciativas presentadas desde el 2006 a la fecha en la congeladora, ninguna se ha retirado. Esto nos da a decir que hay intereses que van más allá de legislar en este sentido de la reducción tanto de diputados como de senadores. No se necesitan más iniciativas. La verdad es que ya con 18, 19, 20 que tenemos ya con las que se presentaron, que se resuelvan en las comisiones. Yo invito a los compañeros senadores que tienen en sus comisiones y que son presidentes de las mismas, que las resuelvan. Ya no es necesario, y que de todas las ideas que se aporten podamos llevar a este reclamo social que no es de ahorita. Nosotros hemos venido presentando iniciativas en diversas ocasiones, no es la coyuntura. Hay que entrarle al tema, y esos compañeros que tienen congeladas esas iniciativas por años, por lo menos 4 o 5 años, invitarlos a que resuelvan. De ahí que tan importante la iniciativa que ya se aprobó en comisiones, de que se le fije un plazo a todos los presidentes de comisiones para dictaminar. Esta se va a votar la semana que entra en el Pleno. No pueden irse más de un año bajo circunstancias muy especiales para dictaminar las iniciativas que se les presentan. De no ser así, serán sancionados con una amonestación pública, además de ser exhibidos públicamente, y el Pleno
votará a favor o en contra la iniciativa que se presente en los términos en los cual fue hecho. Esperemos que la semana que entra se vote por el Pleno esta iniciativa de su servidor y que podamos exigir que no estén en la congeladora tantos. No necesitamos más iniciativas, que se resuelvan las que hay. Muchas gracias. Hay que recordar que en 2009 el presidente Felipe Calderón propuso la reducción de las cámaras. Y hay que recordar quién se opuso a la reducción de las cámaras. ¿Quién sacó ese tema de la discusión de la reforma política de 2009? Que no logró transitar en el Congreso, y ustedes recordarán quién tenía mayoría en ese entonces en ambas cámaras para poder bloquear la reforma constitucional. Pero hay que ser serios y hay que poner las cosas en su justa dimensión. Voy a hacer solo un comentario práctico, estrictamente práctico, para poner en dimensión la viabilidad de la reducción del Congreso, la eliminación de las pluris o la macroreforma política que se está planteando. Porque ya incluso hay unos que plantean esa segunda vuelta, ya en el catálogo de propuestas de esta macroreforma política. Miren ustedes, en más o menos mes y medio, los partidos políticos tienen que presentar sus convenios de coalición. Es decir, pactar en dónde van a ir juntos, qué candidaturas van a compartir. Por reglas procedimentales, reformar la Constitución se lleva por lo menos 2 sesiones en cada Cámara, es decir, 1 semana por cada Cámara, más lo que dure la vuelta a las legislaturas de los estados. ¿Cuánto le calculan? ¿1 mes? Es mes y medio. ¿Cómo van a registrar convenios de coalición los partidos? ¿Sobre la base de 500 diputados? ¿De 128 senadores? ¿Sobre la base de 400? ¿Sobre la base de 96? Ese es el problema de rediscutir o discutir las reglas electorales cuando el proceso electoral ya está en marcha. Es un principio de certidumbre. Nuestra Constitución en eso es sabia y dice, no muevan las reglas electorales cuando yo inicio el proceso electoral. ¿Para qué? Para que las reglas del juego estén establecidas, asentadas, mientras los partidos compiten. Le estoy poniendo un solo ejemplo, un problema práctico de esta discusión. En diciembre tienen que empezar las precampañas. Vamos a hacer precampañas sobre 500 diputados, sobre 400, sobre 300, sobre 250. Hay que ser serios. Nosotros estamos abiertos a una reforma política de gran calado, una reforma que le dé solución a la eficiencia en el funcionamiento de la democracia y a ampliar los canales de participación de los ciudadanos en nuestra democracia, para que tengamos una democracia de calidad. Pero eso no debe ser a costa de los principios básicos de la convivencia democrática y sobre todo cuando ya inició el proceso electoral. Tenemos en la mesa una propuesta legal, legítima y viable para reasignar recursos. Discutamos la reforma política, discutamos la reestructuración de las instituciones representativas y democráticas del país, pero cuando es responsable y cuando se puede hacer. Hoy hay problemas prácticos que no podemos evadir. Buenas tardes, señores. Este decreto de emergencia podría ser el cimiento, la base para ya hacer campañas más austeras. Creo que la sociedad está totalmente harta de tanto despilfarro. Miles de millones para pancartas, para cosas totalmente obsoletas. ¿Podría ser esto el cimiento? Porque ante los acontecimientos, no solo en Ciudad de México, en el centro del país, sino en el sureste, y donde ha habido tantas afectaciones por los fenómenos naturales, la ciudadanía está muy enojada y yo siento que una reacción podría ser no acudir a las urnas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Podría ser esto ya para solidificar un nuevo sistema político y, como han dicho, el nacimiento de un nuevo México? Gracias. Muchas gracias. A mí me parece que sí, y me parece que debemos utilizar este impulso para que estas cosas cambien, para que los partidos, el propio sistema electoral, no solamente los partidos, el propio INE, las autoridades, que se gasta tanto dinero en el tema de las campañas, que por cierto se gasta más allá que en los partidos, desde eso hasta los presupuestos que existen de comunicación social en todos lados y que se destinan a otras cosas, que se deban usar para los temas que son más importantes para México. Esto claro que puede sentar las bases para hacer los cambios futuros del sistema democrático que queremos darnos y que debemos de utilizar este impulso. Esta es la primera parte, este es, digamos, que el decreto de emergencia para que esto empiece a suceder, para que tengamos las próximas campañas mucho más austeras, con partidos que sepan utilizar sus recursos y podamos regresar a lo que antes se hacía. Hay que recordar, en el PAN nosotros todos pagamos nuestras cuotas
y hemos durante muchos años mantenido al partido. Eso es lo que se debe de hacer. A los partidos los mantienen sus militantes. Hay que recordar que cuando se empezó con este tema del dinero público para los partidos políticos, el presidente del PAN en aquel entonces, Felipe Calderón, regresó dinero porque le parecía que era excesivo la parte que se le estaba dando. Eso es lo que hay que regresar, esa es la esencia. Los partidos deben de ser mantenidos y sostenidos por sus militantes y por las aportaciones de sus simpatizantes para hacer campaña y, por supuesto, guardar quizás un equilibrio con la parte pública, pero que no sea tan desmesurado. Tampoco hay que analizar, ese es un tema que hay que analizar a fondo, es hasta dónde queremos también que el financiamiento público rija las campañas. Ese es un tema que nos debemos de preguntar a fondo, en donde no solamente en donde tengan más posibilidad, simplemente los que tienen más dinero, desgraciadamente los que tienen acceso al presupuesto y que se usa para otros medios, o los millonarios que puedan decir hacia dónde se van las campañas y quién gobierna este país. Esas son las grandes preguntas que nos tenemos que hacer, pero de entrada me parece que lo inicial y el arranque es: los partidos deben de costar menos, no solamente los partidos, todo el sistema electoral mexicano y muchas de las otras cosas que hay de gasto superfluo en el gobierno mexicano. Muchas gracias. En alcance al comentario del senador Vega, para el Partido Acción Nacional es una responsabilidad impostergable el ser sensibles a una demanda ya incontenible de la sociedad para que el sistema político mexicano, pero particularmente el sistema de partidos en nuestro país, haga un alto en el camino, una reflexión. Qué pena que tuvo que ser este acontecimiento trágico el que centró este objetivo en todas las fuerzas políticas, pero creo que puede ser una extraordinaria oportunidad para que se escriba un antes y un después a partir de este momento. Y Acción Nacional, con toda responsabilidad, da el primer paso con una propuesta responsable, seria y viable para que se traduzca en un beneficio directo e inmediato en la ciudadanía. Pero esto no debe de quedar aquí, debe de ser el punto de saque para que a partir de este momento, con toda responsabilidad, Acción Nacional, y estoy seguro, los demás partidos deberán de sumarse a este gran esfuerzo, replanteemos un nuevo criterio para abordar todo nuestro sistema político en nuestro país. Esta ya es una opinión personalísima. Sí, una visión personalísima, porque miren, esta necesidad de este replanteamiento de un nuevo México, de rediseñar las normas, de rediseñar las instituciones, que den resultados, que den que generen eficacia en el bienestar de la sociedad, que sí generen bienes públicos, sí nos va a llevar en la parte política a poder también plantearnos retos importantes. ¿Qué sucede ahorita, por ejemplo, con los grupos parlamentarios? ¿Quién termina decidiendo? Pues las cúpulas de los partidos políticos, los dirigentes, de la marca que sean. Y resulta entonces mayormente oneroso. Tienen un partido político con un presupuesto millonario y hay costos que reflejan, o que esto es lo que finalmente también es muy caro, que implican los grupos parlamentarios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados o en las propias legislaturas estatales. Esto hay que replantearlo. ¿Seguirá siendo viable que el dirigente del partido decida por un grupo parlamentario y no por los representados que implican los senadores y los diputados? Creo que no. Creo que el sistema ya se agotó de los legisladores que reciben la línea de acuerdo a la conveniencia política y ocurrencia del dirigente partidario en turno. Es carísimo. Son dobles presupuestos, un presupuesto en los grupos parlamentarios, lo que cuestan, que no es menor, y el presupuesto millonario de los que cuestan los partidos políticos. Esto hay que replantearlo, es importantísimo, y replantearlo incluso a la luz, yo sí me atrevo a sugerir, de esta coyuntura. El famoso Frente Ciudadano depende en gran medida de lo plurinominal, en concreto los partidos PRD y Movimiento Ciudadano. Su gancho para entrar en esa lógica del famoso frente político opositor, pues el incentivo y la zanahoria son los pluris del PRD y MC. Esto es perverso.
Esto no podemos permitirlo, y menos en la circunstancia actual que la ciudadanía nos está exigiendo, la ciudadanía, que demos resultados, que sí representemos las causas de la gente, que sí nos acerquemos a sus soluciones, que no sigamos haciendo simulación. Yo creo que sí nos tiene que llevar precisamente a este nuevo México, a darle de nuevo cuenta esperanza a los mexicanos. Muchas gracias. ¿Qué tal, senadores? Muchas gracias. ¿Qué tan viable es que pase, que se apruebe? Por dos cosas. Una, ¿cuál sería el argumento por lo cual solamente 16 de 38 senadores del PAN están apoyando esta iniciativa? Y dos, el día de ayer vimos durante la sesión, sesión y conferencias, una lluvia de propuestas precisamente para este tema. Ya se adelantaron a hablar con, no sé, con otras fuerzas, el PRI, para que se apoye este decreto de emergencia. Gracias. Sí, primero comentarte que en el grupo sin duda surgieron diferentes propuestas de diferentes senadores, incluso creó una comisión para revisar y poder armonizar las diferentes propuestas. Entonces, algunos compañeros están todavía analizando y revisando si se suman o no. Creo que es bastante natural y normal que se den ese espacio de reflexión. Eso no quiere decir que ya no se vayan a sumar, yo creo que en el día siguiente se estarán sumando más compañeros. Y sin duda que tendremos que hacer el esfuerzo por platicar con las demás fuerzas políticas, con senadores de los diferentes grupos parlamentarios, para pues, lograr llegar a un acuerdo que permita tener una mayoría y que esta propuesta o modificada o ajustada, sumada con las otras, pueda realmente dar una solución pronto y que se pueda dar respuesta. Ayer vivimos una suerte de feria de demagogia o de subasta de propuestas populistas que la verdad pues no atienden realmente al fondo. Yo creo que si así es lo que hemos insistido, que se atiende esta propuesta, que es oportuna, que es rápida y que es jurídicamente viable. Y por otro lado, como también se dice aquí, simple y sencillamente que ya abran el debate a lo que está ya iniciado. Un servidor ha mandado diferentes exhortos al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado para que dictamine las iniciativas de reducción de diputados, de la integración de los órganos, que habría que discutir si son pluris o reducir el número solamente y ver qué mecanismo, porque habría que buscar un equilibrio para que ninguna fuerza política se imponga y se vuelva a tener esas mayorías que en el pasado hubo. Hay que discutirlo de mucho fondo, hay que discutir los gobiernos de coalición, hay que discutir el tema del financiamiento, el tema de los espacios en los medios de comunicación, etcétera. Y eso nos va a llevar tiempo. Hay un tema también fundamental que tampoco se ha querido discutir en la Comisión de Puntos Constitucionales. Hace ya más de un año, a propuesta de un servidor y con el apoyo de varios compañeros, presentamos una iniciativa para la reducción de las comisiones legislativas, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados. El Senado mexicano, en un comparativo que hicimos de los países que tienen Senado, no todos lo tienen, es a nivel mundial el que mayor número de comisiones tiene. Un buen día pues empezaron a surgir pues, necesidad de crear comisiones porque estaba el ex y cómo no iba a ser presidente de comisión. Entonces esto nos llevó a que tengamos 64 comisiones, que es un costo, cada comisión que se crea es un costo, igual en Cámara de Diputados, ahí ocupamos el tercer lugar a nivel mundial. Si se hace una reducción seria del número de comisiones, ahí vamos a encontrar un ahorro sustancial al gasto del poder legislativo que tiene este poder legislativo en el país. Entonces, creo que propuestas ya las hay, simple y sencillamente llegó el momento de que se pronuncien formalmente todas las fuerzas políticas en el proceso legislativo, que es la discusión y votación en comisiones y posteriormente en el Pleno. Un llamado finalmente a ustedes como medios de comunicación y a la sociedad de que esto no quede solamente en estos días por lo que está pasando, que le demos seguimiento para que garanticemos que se cumpla lo que se ha venido diciendo, por lo menos en cuanto al espíritu, más allá del detalle de las propuestas. Yo quisiera simplemente concluir. La nuestra es una propuesta que da viabilidad legal y pronta a la reorientación
del gasto de los partidos políticos. Yo creo que cada quien puede ser generoso, uno decir que el 100, otro que el 80, otro que además X. Lo otro hay que revisarlo en esta comisión que bien dijo Fernando, que tenemos que sentarnos a revisar el sistema político general. Si te quitan el recurso o si cedes el recurso y solo tienes 30 días para hacer campaña, creo que beneficias a un grupo y dejas desprotegido a quien, por ejemplo, no accede a Internet. Entonces, la nuestra es una que da viabilidad a la salida emergente y bien planteada sin violentar o dándole una viabilidad legal. Y lo otro creo que se vale que lo discutamos entre todos. Y sobre la socialización, creo que necesita unos días para hacerse más conocida, para que la gente deje esta respuesta rápida de sí o no, porque lo propone A, B o C, y esto irá ganando terreno porque es una salida bien rápida y legal. Viene el senador Alejandro Encinas a platicar con ustedes.